Fernando Peña y Segura, Apolinar Veloz, Edwin Croes y el amigo Luis Vargas. Señores, el discurso presidencial es el tema obligado en razón de que fue posterior a la última presentación del equipo económico del Observatorio de Políticas Públicas. Comenzamos por el señor Veloz. ¿Cómo te pareció? Tiene muchas anécdotas, hay muchos chistes, pero nosotros creemos que un discurso presidencial hay que tomarlo en serio. Yo quisiera, para ahorrar tiempo, decir algunas cosas. Lo primero es que hay consenso en cuanto a que parece ser que es una repetición ampliada de discursos anteriores, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí es. Segundo, de que las cifras estaban maquilladas o falseadas, Apolinar. Ahí hay una variedad de posibilidades. Todas las posibilidades. O sea, todas las posibilidades están ahí, falseadas, maquilladas, malinterpretadas. Yo creo que el presidente de la República hizo un ejercicio libérrimo de campaña política a destiempo para el año 16 y fundamentalmente destacó en su discurso lo que, digamos, es el patrón de comportamiento característico y singular de esta administración, que fue el sector de la construcción, donde no solamente significa dar un servicio del gobierno a la ciudadanía a través de obra de construcción, sino también lo que fue fundamentalmente y ha sido el enriquecimiento del grupo, la acumulación de dinero que ha tenido muchos funcionarios públicos a través de ese sector. Y justamente lo destaca en el sector salud, lo destaca en el sector de transporte, lo destaca en cualquiera de los sectores de educación, etcétera, salud. Destaca que la construcción fue el elemento fundamental de su administración. Ausente totalmente en su discurso el bienestar de la población, donde no hay ningún tipo de relación entre el bienestar y esas obras que ha construido y sencillamente la contribución que ello ha tenido en mejorar los indicadores sociales de la sociedad dominicana. Desde ese punto de vista, me parece que el discurso dejó mucho que desear, fue incompleto y sobre todo tuvo, digamos, la característica de falsear, a pesar de todo, algunas de las cifras para llegar a concluir de que su gestión había sido maravillosa. Nosotros nos faltan 168 días para las elecciones. Yo quisiera que Luis nos aclare lo siguiente. Nosotros somos lo suficientemente viejos y tenemos suficiente experiencia para saber que estás conmigo o estás contra mí, o el que no está conmigo está en mi contra. Como nos quedan 3 meses, 2 meses y medio, porque hoy estamos a 1 de marzo, queda marzo completo, con 31 días, abril con 30 y 14 días que se cierra la campaña. Dentro de esos 2 meses y medio posiblemente tengamos pues 8 o 10 programas, posiblemente. Yo quisiera que el observatorio, que todo el mundo aquí ha percibido que no piensa igual, inclusive en algunos casos piensan muy diferente, nos aclare si ese es un observatorio que trata de decirle al país lo que piensa y lo mejor que uno puede ofrecerle, o es una quinta columna del Partido Revolucionario Dominicano.
Wow. Yo creo que Micrófono, doctor. en varias ocasiones ya... Pero lo tenemos que ratificar hoy porque ya entramos en la curva final. Y como usted está diciendo muchas cosas que están gustando, ¿verdad? Algunas Ratificamos entonces en esta recta final electoral que el propósito fundamental del observatorio es analizar las políticas públicas de República Dominicana en procura de aportar sugerencias y propuestas de solución. No es una entidad de carácter partidario, en el sentido de que no tenemos ningún tipo de compromiso con ningún partido, porque nuestro compromiso laboral es con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Inclusive hay un compromiso de carácter contractual pero del observatorio. Sí, de cada uno de nosotros. Nosotros somos investigadores. Sí, pero individualmente, como observatorio, ustedes son voceros de la posición de esa alta casa de estudios. No, tampoco, sino como observatorio hemos establecido, ¿verdad? Es decir, 4 diferentes profesores de la UAS se han constituido en un observatorio, pero no necesariamente en vocero de la UAS. No, en modo alguno. Podemos estar coincidiendo con las posiciones y muchas veces coincidimos como tales con las posiciones de las autoridades. Otras veces no necesariamente tenemos que coincidir y otras veces podemos tener, digamos, diferentes apreciaciones que en modo alguno puede calificarse de una, digamos, posiciones contrapuestas. Eso se reveló en el caso del tratamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahora, nosotros no solo nos encargamos de monitorear, supervisar las políticas públicas, sino también hacemos una relación entre las políticas públicas y las estrategias de desarrollo, incluyendo la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Ahora, eso no significa, porque es un derecho, de que miembros de nuestro organismo, pues sencillamente militen con determinadas posiciones partidarias. En mi caso personal, yo no pertenezco a ningún partido político y ni pienso participar en ningún partido político. Bien. O sea que creo que estamos claros. Yo quiero, antes de que tú aclares eso, yo quiero que tú incluyas en la respuesta del mismo tema, si en el discurso tú encuentras algo, para nosotros, ¿verdad?, un paño con pasta, algo que fue verdad, o que tú coincides con el presidente en algo. Nada, ¿verdad? Mi problema es que yo no escucho a Leonel Fernández, yo no resisto, entonces yo siempre espero que cuelguen el discurso en internet, en la presidencia, lo bajo, busco rápidamente las partes eléctricas, llamo a amigos del área y ahí entonces y así lo hago. Mira, yo aquí tengo mis 2 paginitas de la parte de su discurso eléctrico. Está claro, ya está, todo ha sido muy claro. Entonces yo no puedo hablar en la parte eléctrica, yo puedo decirte que yo no... Sobre la quinta columna, ¿somos o no somos quinta columna? No. Es decir, número 1, cuando yo acepté formar parte del grupo de política, del Observatorio de Políticas Públicas, fue en parte, y creo que en cierta forma esa es la característica nuestra, de que independientemente de nuestras simpatías políticas, nosotros somos de una madurez académica tal que no dejamos que la política se coma, digiera y evacúe totalmente a la ciencia. ¿Ya? Nosotros, bueno, y aquí llego a mi caso personal. En los próximos días, quizás semanas, la gente va a ver que yo voy a comenzar a aparecer como miembro de la Comisión Eléctrica de Hipólito Mejía para fines de la campaña electoral. Pero eso no es ninguna noticia trascendental por el hecho de que yo fui durante 4 años un funcionario público de las políticas eléctricas
en el 2000 al Pero ahora 2004. el capitán desea verte. Y yo he tratado de dilatar lo más posible Está esa claro. integración. Igual Ahora, que yo está- no soy miembro del Porque yo no PRD. entiendo, igual que está claro sobre No. tu esperanza con Celso y luego tu decepción. Fernando, del discurso, ¿qué encontraste chocante? Lo que encontré chocante es la forma en que se produce, yo pienso que un destape intelectual. Porque el presidente Leonel Fernández es una persona, es un hombre formado, incuestionablemente, con capacidades, pienso que testimoniadas. Pero a mí me llamó la atención tanto el discurso, y yo, distinto de Edwin, me senté a escucharlo y a verlo, ¿no? Lo histriónico que se puso, lo tierno incluso que fue en el discurso. Y busqué de inmediato hacia atrás. Y entonces encontré el discurso del 24 de julio del año pasado, justo cuando estaba promoviendo la candidatura de Danilo, cuando convirtió a Danilo En candidato. en candidato no. Yo quiero ser directo también y franco. Lo convirtió en su mochila, en un prisionero político para iniciar él desde ese momento la campaña de las próximas elecciones nacionales Del 16. del 16. Y lo hizo de tal manera que yo pienso, por eso hablo de destape, que se produjo una especie de fraude a sí mismo. Eso técnicamente es una estafa intelectual. Es el mismo discurso del 27 del año pasado. Párate un momentico. Luis, desde el punto de vista técnico, porque uno a veces no conoce datos, quizá Polinari y tú que le dan, tú en lo eléctrico, tienen más detalle. ¿Qué parte del discurso tú lo calificas como un irrespeto? Es decir, que le insulta a la inteligencia a los que conocen la materia. ¿Qué parte? Bueno, yo te diría que es todo el discurso. O sea, yo me siento, y con esto yo tengo enorme respeto, inclusive hay amistad entre el presidente y yo, pero yo me siento frustrado en el país. ¿Cómo es posible, verdad, que un partido que haya planteado la liberación dominicana, al final de cuentas, se dedique a aplicar las políticas neoliberales de la manera más, digamos, atropellada? Brutal. Y que aparte de eso, estos destacados dirigentes, amigos también, ¿verdad? Gente muy inteligente, altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, ni siquiera quieran leer los datos con los propios ojos de la cara. Es una cosa vergonzante, porque este es un país, como yo he reiterado, que tiene una triple bancarrota. El déficit del gobierno central, eso es un asunto insoportable, eso hay que buscar una solución inmediata. Dos, En segundo lugar, el déficit de las cuentas externas, gravísimo. ¿de qué? De las cuentas, La balanza, la de la balanza deuda. de pago, el endeudamiento que hay Y en el tres. país. Y tres, todo el negocio, sobre todo de las empresas públicas, concretamente de electricidad, y por otro lado también de la propia institución, como yo dije en el programa anterior, del Banco Central, que es el único banco del mundo en que el patrimonio es negativo. PBI, crecimiento y gobierno anterior. Aquí todos sabemos, o por lo menos se imaginan, que las cuentas que normalmente publica el Banco Central sobre la evolución de la economía dominicana son realmente contradictorias, no solamente con lo que uno a diario ve en la sociedad dominicana, sino también con la teoría económica. Y vamos a dar un ejemplo. La tasa de interés de la República Dominicana, que se pretende que sea alta porque la administración del Banco Central siempre ha mantenido una estrategia de reducción de la cantidad de dinero que circula para que la tasa de interés sea alta, convive con una tasa de crecimiento de 7 y 8%.
normalmente en una economía que funcione de acuerdo a las reglas generales de la teoría económica, dice que cuando la tasa de interés es alta, el producto debe caer, porque afecta directamente la inversión. Pero ¿qué ha ocurrido en la economía dominicana? En la economía dominicana no solamente la inversión no responde a la tasa de interés, como tampoco responde el consumo, que también cuando hay una tasa de interés la gente deja de consumir, sencillamente porque encuentra más atractivo depositar recursos que podría consumir. ¿Y qué ocurre con eso? O sencillamente la tasa de interés en términos reales más de 12%, cuando en cualquier parte del mundo es alrededor de 2%, aquí se consume el 93% del producto y se invierte normalmente el 22% del producto cada año. Esas cifras que da el Banco Central son totalmente inconsistentes. Erwin, estamos mal, pero estamos mejor que antes. En el área eléctrica, háblanos de esa expresión. Es decir, se reconoce que no estamos bien, pero estamos mejor que hace que lo que recibimos. No, bueno, hay una cosa en la que estamos mejor. Y es en la programación de los apagones. La programación de los apagones se hace mucho mejor que durante la administración del último año ¿De Radamés? No, del PRD. Ah, también. Del PRD, sí, no, definitivamente. Porque, es decir, está claro, hay la misma cantidad de energía por habitante. Y el mismo déficit. Y no, ha mejorado un poco lo del déficit, lo de las pérdidas de energía, por supuesto, hace 8 años de eso, ¿no? Un momento antes que tú sigas. El problema energético aquí es producción, es pérdida, es robo o es financiero el problema. No, aquí el problema fundamental es financiero. Sí y no, pero, bueno, no. Definitivamente no. Para mí el problema fundamental eléctrico es la falta de inversión. ¿Ya? ¿Por qué centro mi atención ahí? El parque generador dominicano es demasiado caro, es ineficiente y es obsoleto. Y eso es porque las empresas han decidido no invertir. ¿Por qué? Ese es un mal endémico de los mercados privatizados. Porque no existe, el mismo mercado no genera el incentivo para que las empresas inviertan. ¿Por qué? Invertir significa eficiencia y reducir el precio. Por ejemplo, si aquí el día que se monte la planta, ya sea de carbón o ciclo combinado de gas natural, quizás en Montecristi, que es una de las mejores localizaciones, puerto de agua profunda, conexión con el polo de desarrollo del norte de Haití y del norte dominicano, la energía eléctrica va a disminuir a la mitad de precio. Tú resumes que lo único que estamos mejor es la democratización de los apagones. Reduce a la mitad, pero déjame terminar la idea porque si no el televidente no va a entender por qué yo digo que no es financiero y es de inversión. Se reduce a la mitad de precio. Significa que los generadores existentes van a tener que competir, van a tener que bajar su precio. Así funciona el mercado. Pero en este momento el mercado no tiene incentivo para que el empresario invierta. Por tanto, el empresario no invierte para que la electricidad sea cara. Te está diciendo que ellos no ganan. Ellos ganan mucho. Sí, precisamente porque no invierten y se puede mantener alto el precio de la energía eléctrica, es que ellos ganan excesivamente. Ya han recuperado mucho, gran parte, quizás todo, su inversión original. No, todo y más. Su inversión original y no han invertido. Y la empresa que está brillando por ser la peor de todas en ese sentido son los amigos de Eje Jaina, desgraciadamente. Bien. Pero yo tengo una pregunta, disculpe, sí, sobre ese sector. Mi miedo es que con la instalación de esa gran planta que señala Edwin, de carbón o ciclo combinado, efectivamente baja el precio de la electricidad. Mi pregunta es si el regulador dominicano va a permitir que esa empresa eficiente no fije sus precios de acuerdo a los ineficientes, como ocurre normalmente en la República Dominicana. Y sabemos que el regulador
tiene unas coincidencias extraordinarias, no solamente con las empresas, sino también con la CDE. Desgraciadamente eso no va a depender del regulador. Yo espero que el PRD no continúe en la tradición Es un problema de política. del PLD, de poner payasos ineptos, secuestrados, capturados allí, como el que está actualmente, que de eso no sabe nada, ¿De quién tú hablas? del señor que está en la Superintendencia, de Electricidad y en la Comisión Nacional de Energía. Esos son unos payasos que solamente están ahí porque prometieron, juraron al presidente y a Marrancini que se van a mantener callados, que no van a contradecir al capo de ese sector que es Marrancini. ¿Y por qué tú le dices capo? Porque es el jefe de una mafia, Sí, pero ¿de una? de la mafia eléctrica. Ah, porque ya tú lo llevaste al grado de... Yo entiendo que hay una mafia Eso eléctrica. sea como que sea... No, yo entiendo que hay una colusión. Sí, pero tú lo en el fuiste mercado. agravando en la medida Es que el que, tiempo es que pasó. cuando tú extiendes contratos de corto plazo Pero yo no soy parte de en la familia en la oscuridad, de Don Corleone. de la oscuridad de un aposento, sin decir ni publicar por qué ese contrato tú se lo das a ese generador tan ineficiente. Y eso tú lo reproduces 5, 6, Y lo 7 otro era veces. transparente. Todos los contratos estaban publicados en internet. Bien, yo quiero preguntarle algo. No nos vamos a concentrar en estos 15 minutos en el discurso, sino que yo quiero comenzar con Luis a hablar sobre un tema que a mí personalmente me confunde. Está dando la sensación, hay la percepción, de como que el gobierno está modulado, es decir, que en economía, en Estados Unidos, es decir, yo recuerdo que Cavallo era el jefe de la economía de Argentina y influía en el diseño, en la moneda, en los Para eso es el impuestos. ministro de Economía. Es el jefe. Pero aquí da la sensación de que Hacienda es una cosa, de que planificación es otra, es decir, de que el secretario de Hacienda es una cosa, de que Temístocle es otra cosa y de que la moneda es otra cosa. Y que hay solamente una cosa buena, que es el Banco Central. Yo quiero, y que el Banco del Estado, que es un bracito chiquito, pero que ayuda a resolver problemas del día a día, que es el Banco de Reserva, como que eso está bien. Yo quiero que tú con el cerebro, no con el hígado, quítale un poquito de bilia a la respuesta y diga, ¿cuál es tu opinión con respecto a esas 4? Si están trabajando en forma integral o si son algunos buenos y otros malos. Yo pudiera sintetizar, porque nos queda poco Seguro. tiempo. Es que aquí hay dos países. Uno, el que se construye mediáticamente, ¿verdad? Que Sí. es de las opiniones, informaciones generalmente falsas. Y otro es el país real. Ese país real está muy divorciado de ese país mediático. Y eso ocurre en esta estructura y funcionamiento de ministerios importantes y también de una institución de enorme importancia como es el Banco Central de la República Dominicana. Mira, no importa lo que diga el ministro de Hacienda, mira, no importa lo que diga el ministro de Industria y Comercio, mira, no importa lo que diga el administrador del Banco de Reserva, no importa lo que diga el Ministerio de Economía, no importa lo que diga el gobernador. Aquí hay un comité central que es el que dirige, es el que administra, es el que controla, es el que inclusive influye. ¿Está en la Independencia o está en el Palacio? Oye, está en todo el país, que son las 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10 principales familias o grupos de poder económico y financiero. ¿La economía de aquí la están dirigiendo los grupos financieros? Sí, y te la acaban de dirigir porque ya empezamos aquí una conversación. Mientras aquí se está hablando y se habla de programas de gobierno, ya aquí se decidió el programa de gobierno, que es la de la política meta inflación. Ya está todo definido. ¿Qué es eso? Sencillamente se va a fijar, se fijó ya a partir de este año
un objetivo de inflación de 5% con un rango hacia arriba de 1%, que puede ser en y a rajatabla 6,5% eso se va a o mantener. 4,5%. Entonces, en función de eso, se va a someter la política fiscal a la política monetaria. Eso quiere decir, cierre, aquí no va a haber, en términos de propósito, porque es un disparate lo que han hecho, se pretende que los ingresos corrientes se correspondan con el gasto. En segundo lugar, aquí se va supuestamente a cerrar la brecha de las cuentas externas, concretamente la de la balanza, la cuenta corriente de balanza de pago y sobre todo la de la balanza comercial, mediante una flotación limpia. Eso quiere decir que se deje que la tasa de cambio sea la que haga las veces. Apolinar tiene la experiencia, el privilegio de haber estado como testigo de excepción cuando se tomaron grandes decisiones. Cierren el banco, tranquen el dueño, paguen los depósitos, vendan la institución, pónganla en venta. Eso lo decide protocolarmente la Junta Monetaria, pero hasta donde llegó la información, esa era una orden de Palacio, la última decisión era presidencial, o es para poder saber las cosas de ahora, si cuando aquí se dice mantengan la prima, porque yo no me explico, el PRD no ha hecho notar que está al 40 la cosa, ya está al 40, es decir, con tanto hablar, No, la 3905 publica el Banco Central. ¿Cuánto? Está 40. El Banco Central publica 3905. Bueno, 3905 y 3906, pero yo multiplico por 4, que es más fácil. Ah, bueno. Mira, hubo un proceso en la determinación de lo que se iba a hacer con Baninter. Y el gobernador de entonces pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional, que la envió inmediatamente, y del Banco Mundial. Ese señor... porque la valoración primera era sí. si era un problema sistémico Sí. No. si era un problema del banco. O sea, no, porque eso no se había determinado. Cuando el individuo del banco del Fondo Monetario Internacional viene y se mete en el banco y ve las cuentas, a pesar de que se había publicado que ese era un banco de 16 mil millones de activos y de aproximadamente unos 14 mil millones de pasivos, ese señor dijo, mire, ese banco tiene un déficit que puede andar cercano a los 40 mil millones de pesos. Inmediatamente la gente en el Banco Central se puso como loco porque efectivamente esas no eran las cifras que se habían publicado. Hasta que un experto en computadora que andaba pinchando teclas en el Banco Baninter, después de haber tenido 2 semanas sin éxito, sencillamente punchó una y le salió una cosa. Y ahí comenzó a ver todo el banco paralelo. Espérame. No, ¿cómo que no? Sí. Entonces... Eso no es así. Espérame. Es que Yo le voy a decir ahora, no, le voy a correr. No, espérame. Yo quiero que tú termines tu posición, que te voy a hacer el cuento. Entonces, ahí se imprime la información que se encuentra, se lleva al Banco Central y entonces sencillamente, conjuntamente con el representante del fondo, se le hace una exposición a la Junta Monetaria, donde sencillamente ya se sabe que el déficit no eran alrededor de 40 mil, sino de 55 mil millones. Y se recomienda cerrar el banco. Se recomienda estudiar los activos y pasivos que ahí están y entonces ver lo que falta, lo que podía poner el gobierno y sencillamente hacer la disolución de Baninter ordenadamente. Ahora bien, ¿qué ocurrió? En ese interín, Andy Dawarre redacta un documento donde se publica y se informa a la opinión pública que el banco se quedará abierto. Cuando yo llego a esa reunión ya eso estaba discutido y decidido. Eso, el banco estaba abierto. ¿Y por qué iba a ser abierto el banco? Bueno, porque eso sencillamente implicaba que había que sacar toneladas de dinero de la bóveda del Banco Central para enviarlo a Baninter. Y ahí evidentemente se dieron las negociaciones que todos sabemos. Bien, yo quiero hacerte un cuento
pidiéndole excusa porque dije eso no es verdad y esa no es una cifra que yo no, es una frase que yo no uso mucho. Mira lo que ocurrió. Dice Fernando Peña sobre la importancia del juez electrónico. Llega un momento en que ahí no hay, ¿cómo se llama? Rosario, ni ahí lo que hay es fría. Ese es el hombre que cuando llegan los resultados te arregla el sueño. Y sin jueces. Eso mismo ocurre en la economía. Lo que pasó es lo siguiente. Todo el mundo sabe que los bancos hacen competencia entre sí. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe, porque no es un secreto, que los bancos que cerraron habían dispuestos depósitos ajenos en beneficio de ellos y de sus empresas. Eso está establecido para que no se vaya a confundir de que están defendiendo lo indefendible. Sin embargo, una firma que asesoraba a un banco inglesa en informática, se llama contrainteligencia informática, capaces de buscar cualquier tipo de información, de descoduro, de qué sé yo qué, perdida. No es que le dio a una tecla y apareció, eso no fue un premio. Eso es que ese banco le prestó al Banco Central a la firma Kroll On Track. Una firma, es la firma más grande y de más experiencia en inteligencia electrónica, de ese tipo de cosas. Y lo trajeron, y cuando se dijo que Marco Báez se le había perdido el archivo, fueron al Siglo y encontraron ahí las computadoras, las rescataron y encontraron los 55,000, que por cierto no se auditaron, sino que se imprimieron como bueno y válido. Eso es lo que dice la computadora, y 55 tenemos desde que ellos lo encontraron hasta hoy. Ha subido por el déficit clasificado. Resulta que Guillermo Gómez cometió el error de involucrar al Banco Popular en este chisme de la política. Y el Banco Popular vuelve y le presta a los organismos oficiales, a la Kroll, que siempre ha estado en el Banco Popular. Se ponen a buscar y empezar a mandar mensajes de carnada, cosas falsas. Mira, mete una cuenta en Dinamarca, mete otra en Suiza, mete otra ahí. A ver, ¿quiénes nos tienen intervenidas nuestras cuentas electrónicas? Y así es que aparece. Lo encontramos. Se tragaron la carnada, el anzuelo y la vara de pescar. Pero no fue por un botón que le dieron. Esa es una firma que ha estado continuamente en República Dominicana desde el 2002. Tiene 25 años, es la firma de más experiencia. Se llama Kroll, tiene su base en Inglaterra y tiene diferentes. Está aquí con personas que han trabajado, reclutados por la CIA, por la FBI en Estados Unidos, con suficiente experiencia. Quería hacerle la historia porque eso tiene secuencia de investigación. Eso no, lo mismo de la Junta, porque me dicen que nada se pierde y todo se transforma. Pero yo definitivamente no conocía esa versión. Porque eso no. Óyeme, la primera dama no sabía, óyeme, que a ella la habían, que la firma la había metido en la cuenta de Julito, ella. es que a mí no me interesa la cuenta de la primera dama. A mí lo que me interesa es tener más detalles de esa historia que tú has contado, que a mí me es totalmente extraña. ¿Pero ustedes pagaron esos servicios? No, conozco la persona que estuvo ahí. Conozco que ha sido un trabajador de sistemas financieros. ¿Te suena la palabra Kroll? No, para nada, la primera vez que la oigo. Y esa persona que yo conocí, yo conversé con ella largamente en el Banco Central y me contó de cómo fue el hallazgo. ¿Tocó la flauta por casualidad? Bueno, no sé si tocó la flauta por casualidad, pero sí estuvo
alrededor de 3 semanas metido alrededor de 12 y 13 horas en ese banco y sencillamente no había encontrado nada. Había una persona despachando atendiendo a un cliente y él vio algo que le interesó en la pantalla que estaba viendo la señora, y cuando ella terminó de atender al cliente, entonces él se metió en esa computadora. Bien. Está bien. Yo creo que este es un tema que se reitera no solamente en este programa, sino en el país. La crisis bancaria inclusive es el fraude bancario. El fraude bancario. Pero ¿qué es crisis bancaria también? Es decir, el fraude que produjo la crisis. No fue así. Crisis bancaria, independientemente del fraude bancario. Dos cosas. Sí. O sea, aquí se ha tratado de mezclar, eso es mi opinión. El fraude potenció la crisis. No, reveló la dimensión de la crisis. Y se pasó al campo político y entonces asumió toda una dinámica. Pero ese no es el momento aquí. Yo creo que ese es un tema que necesita discutirse en el país, inclusive académicamente, con los balances. Estamos observando, y Fernando dijo algo con respecto a la Junta que me hizo recordar. No, pero digo esto porque hay libros, inclusive hasta mismo Fernando escribió un libro al respecto, y además habría que hacer, establecer algunos antecedentes con crisis bancarias en República Dominicana desde la época de Trujillo, pero sobre todo después de la muerte de Trujillo. Hay más o menos 14 libros que se han escrito en el país sobre crisis bancarias, que han pasado desapercibidos, pero que habría que tomarlo en cuenta. Eso es lo primero. Lo segundo, yo conozco la firma. ¿Tú conoces a Kroll? Sí. Inclusive usted entra a su página y ellos mismos reconocen lo que son. Sí, lo que son y que han venido trabajando en República Dominicana. Es decir, una firma indudablemente de mucho prestigio. Pero yo creo que el problema central, y es nuestra labor. Una pregunta para que tú que no tienes menos pelo en la lengua. ¿No fueron hackers que se institucionalizaron? Son tipo anónimos y Wikileaks que se pasaron al bando de los malos. Ellos saben tanto que dice, pero vamos a oficializar esto. Si sabemos. Vamos a ganarnos la vida. Una CIA privada. Es que aquí hay una enorme mezcla. Volvemos otra vez al tema. Entre lo que son estos hackers, ¿verdad? Que están vinculados también a inteligencia oficial. Y por qué no, a inteligencia de potencias extranjeras. Lo que pasa es que yo no quiero que ustedes vayan a pensar que se está desnaturalizando. Si ustedes saben bien el porcentaje de importancia que tiene lo informático en este momento, quizá en lo eléctrico es donde menos está. Incluso para la Sí, porque ponen al presidente a decir disparate, como dije que desde el 2009 a la fecha se han reparado, adicionado y contratado 1.200 megavatios, señores. Tú sabes lo que es, Machi, 1.200 ¿Y ese no es el consumo de aquí? No, es el doble. Pero, claro, es como si hubiéramos casi multiplicado por 50% el parque generador actualmente. ¿Y cómo el presidente? Es decir, él ahí hizo realidad los 600 megavatios de Sichuan, hizo realidad los 200 megavatios de la empresa KEPCO de Corea, que se anunciaron, los 200 megavatios de ciclo combinado a gas natural de los Emiratos de Qatar, todos esos anuncios que fueron balones, aire caliente. ¿A ustedes no le llamó la atención energía para ficción? terminar, Él lo volvió muchas cosas helio. Muchas cosas producto del sector privado, el gobierno lo asumió como conquista del gobierno? En el discurso. Sí, por ejemplo, el sobrevuelo de los supermercados. Eso es parte de la ridiculez del discurso, doctor. Pero también eso es seguridad de inversión y progreso. Eso es sencillamente acción publicitaria. Bueno. Y es parte de un manejo que yo pienso coloca a la sociedad dominicana entera como idiota. Leonel Fernández no rindió cuenta. Violó la Constitución de la República, que lo manda a rendir cuenta, y no cuenta de sus cuentos, sino cuenta de lo que pasa en el país. Señores, le damos las gracias al Observatorio Imparcial Dominicano de Políticas Públicas y a los 4 economistas que no son. Hasta yo soy economista. Alejado de los docentes. Señores, vuelve el sondeo electoral.
El equipo de la revista recorrerá el país para transmitir sin cortes ni ediciones la opinión de la gente sobre su preferencia electoral. Espérelo, espérelo. Incluyendo la de Julio. Él la da 3 días antes. No, yo 3 días antes voy a decir por quién voy a votar. ¿Y por qué? ¿Cuándo que debo decir? No, él lo dice Mira, antes. en la campaña Antes de sucia que cierre se el cometió plazo de la error de Junta. hacerla 3 con meses antelación. antes. Eso se hace una semana cuando ya no haya tiempo de desmentir. Que él dice la mesa y a la hora que va. Pero esto está preparado para que la gente cuando desmienta ya ni Pero, desmiente Fernando, ni miente. Por quien vote, por quien no, tú no vas a votar por nadie, seguro, ya lo sé. Pero el que por quien vote yo o quien vote ¿Cómo va a ser? Mi amigo Luis, yo creo que no le importa ni va a incidir en nada, ¿verdad? No es que, que hay Influye. dos elecciones en proceso. Influye. No, hombre, no van a influir. Doctor, porque, señores, porque doctor, vote Erwin sí. Las elecciones de la Erwin sí calle, influye porque cuando él le dice las elecciones de la calle, las elecciones de Franklin Fría, ¿qué se llama? Sí. O sea, del máster. Oiga, que no se le olvide esa palabrita, máster. Lo que va a significar aquí, de aquí al 20 de mayo. universitaria. antes el más importante era el que contaba 1, 2, 3, 4 votos. Ahora es el que puya. electrónico. Sí. Señores, no, el que pincha y pone el palito, ¿verdad? Nos vemos esta tarde a las 5:30 en la tarde online.